Command & Colors Medieval, un juego publicado por GMT Games en el año 2023, cuyo autor es Richard Borg. Y es un juego de la que podríamos llamar de la serie de juegos Command & Colors, que empezó con el Command & Colors Ancients, y después se publicó, creo que uno de Samuráis, Samurai Blades, y luego se ha publicado el de Napoleónico, y finalmente este Command & Colors Medieval. Este Command & Colors Medieval, pues... bueno, yo creo que la verdad es que es un poco engañosa el título, porque lo que nos vamos a encontrar son batallas que están alrededor del año 450, 400, 450, 500, 550, digamos lo que sería, lo que denominaríamos el final de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media, lo que se llama la Alta Edad Media, que esto es un concepto que siempre me parece un poco contraintuitivo. Es decir, la Alta Edad Media es la Edad Media del principio, la más antigua. Luego hay una Edad Media media y luego una Baja Edad Media, que sería la que está más cercana a nuestra época. Bueno, pues este juego de aquí nos lleva, teóricamente nos lleva a la Alta Edad Media, al principio de la Edad Media. Pero en realidad, mirando un poco, para informarme de este, siempre lo hago, cuando de un vídeo siempre me informo un poco en diferentes fuentes, y muchos historiadores sitúan el año 476 aproximadamente como el comienzo de la Alta Edad Media. Hasta el año 476 se consideraría antigüedad. Y muchas de las batallas que vamos a tener aquí son anteriores a esta fecha, es decir, en realidad serían batallas de antigüedad, pero están metidas dentro de la Alta Edad Media. Y además se podrían considerar antigüedad también porque, en principio, los protagonistas de las batallas que vamos a tener aquí son el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente y los sasánidas, los partos, los enemigos más cercanos. Enemigos estaban situados en el este, más cercanos a los bizantinos. No es estrictamente el concepto que yo tengo de Edad Media. Uno, cuando yo pienso en Edad Media, pues me imagino más la Guerra de los 100 años, o me imagino otro tipo de las cruzadas, o incluso fases de la Reconquista. Bueno, digamos un poco más, unas fases algo más avanzadas. Quizás es la Alta Edad Media, luego la Baja Edad Media. Y digo que este concepto, la verdad es que siempre me lío. De Alta Edad Media y Baja Edad Media es un tanto, como he dicho antes, contraintuitivo. Bueno, este es un juego de la serie Command & Colors, que es una serie que tiene, se utilizan bloques de madera, pero no bloques de madera para ocultar información al otro jugador, digamos como si fuera una libra de guerra, sino utilizan bloques de madera en lugar de unidades. ¿Por qué? Pues porque queda más vistoso, es más bonito, y porque quisieron que fuera así. Tampoco hay realmente un motivo. Este juego, cuando salió en el 2023, yo lo estuve valorando comprarlo, pero al final, precisamente el hecho de que fueran bizantinos no me terminaba de cuadrar con lo que yo entiendo por época medieval, que realmente es una época que a mí me gusta mucho. Así que me fui resistiendo. Pero acaba de salir una expansión. Acaba de salir la expansión de las cruzadas, que sí es plenamente, al menos para mi percepción, sí es plenamente medieval. De todas formas, en este vídeo pues voy a hablar del juego base, del Command & Colors Medieval. Vamos a verlo. Vamos a ver sus componentes. Si estáis ya familiarizados con la serie Command & Colors, pues os enseguida la mayoría de los conceptos os serán familiares, pero hay pequeñas variaciones un poco hechas para ajustarse a la época que trata de representar. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Bueno, yo creo que sin que me enrolle mucho más, vamos a echarle un vistazo al juego y después, como siempre, hablo un poco de mi parecer. Bueno, pues este es el tablero del juego, que como todos los de la serie Command & Colors, está dividido en tres zonas. ¿Veis aquí esta línea que divide el lado izquierdo, flanco izquierdo, el centro, que está dividido por esta línea y esta, y el flanco derecho. Siempre son tableros, además, digamos, llanos, sin accidentes geográficos, y con estos hexágonos vamos a ir poniéndoles luego diferentes accidentes geográficos y formando el tipo de campo de batalla que necesitemos. ¿Vale? De manera que esto es una especie de, como si fuera un lienzo en blanco donde vamos a dibujar luego los diferentes accidentes geográficos. Y aquí es donde vamos a poner las unidades.
que van a ser con bloques de madera. Y os los voy a enseñar ahora. Bueno, y estas serían las unidades. Como veis son bloques de madera, con la pegatina por los dos lados. Y en realidad van a estar así puestas de pie, pero como lo estamos viendo en una toma cenital, he decidido tumbarlas para que lo veáis. Lo importante realmente de estas unidades es que todas las unidades van a ser 4 bloques y tenemos el símbolo, que además tiene un código de colores. Circulito verde para unidades ligeras, triángulo azul para unidades medias y un cuadrado rojo para unidades pesadas. En este caso tendríamos pues infantería ligera, en este caso son arqueros, tenemos una infantería pesada, caballería pesada y caballería media. Y esto sería un líder. Todas estas fichas van a estar puestas de pie, van a estar puestas así, de manera que cuando juguemos en los lados de la mesa, ambos jugadores van a ver las cosas, porque como insisto, las fichas tienen por los dos lados la pegatina, es decir, no son bloques para ocultar información, sino son simplemente para que ambos jugadores lo vean y para que quede más bonito y sea más vistoso. Vale, y cada una de estas unidades, como veis, las unidades no tienen ningún tipo de información en la ficha más que ese símbolo con ese color que denota, digamos, si la unidad es pesada, ligera o media. Todo esto lo vamos a tener en unas hojas de ayuda donde nos van a decir las características de las unidades, que os voy a enseñar ahora. Bueno, pues como veis aquí tenemos la tabla de las unidades. Nos va a venir aquí el dibujo que va a venir en la pegatina que hemos puesto en el bloque de madera. Nos va a decir el nombre de la unidad: infantería ligera con arcos ligeros, infantería auxiliar, guerreros, infantería media y infantería pesada. De este lado tenemos la infantería, y aquí tenemos los líderes. En el otro lado, luego lo veréis, tenemos la caballería. ¿Qué más cosas nos van a decir aquí? Pues lo primero que nos va a decir es cuántos hexágonos tiene de movimiento. También la clase. Esto es importante porque en este juego, cuando eres atacado por una unidad de una clase inferior, digamos con una pesada si atacada por una ligera o una mediana, va a ignorar algunos impactos. Lo vamos a ver ahí. Bueno, tenemos un movimiento, la cantidad de hexágonos que mueven, si disparan, a qué distancia disparan, y si disparan, cuántos dados disparan. Por ejemplo, aquí disparan 2 dados si no se han movido y un dado se han movido. Luego nos dice si pueden hacer combate cuerpo a cuerpo. Y hay 3 posibilidades: que pueden, que no pueden o que deben, must. ¿Vale? Dependiendo de las unidades y las situaciones. Luego, si pueden ignorar algún tipo de daño, y en este caso pues podemos, por ejemplo, que ignoran una espada si es una clase inferior. One sword lower class, es decir, una espada al resultado en el dado, si salen unas espadas cruzadas, pueden ignorar uno de ellos. Y en el caso, por ejemplo, de los guerreros, pues nos dice una nota especial que vienen 2 estrellitas y nos dirá aquí: los guerreros pueden ignorar una bandera en el combate después de la primera pérdida. Porque son diferentes, veis que son unidades medias, tenemos 2 tipos de unidades medias, tenemos infantería media y guerreros. Los guerreros son más, digamos, tipo bárbaros, hordas bárbaras un poco, y tendrían más empuje, lo que se llama Elan. Y eso lo que va a representar es que cuando ataquen, pues van a tirar más dados cuando están enteros y van a ignorar alguna bandera. Las características de la ficha van un poco a representar o a recrear cómo eran las características de ese tipo de tropas. Y lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos el número de dados que tiran en combate cuerpo a cuerpo. Veis, por ejemplo, los ligeros tiran 2, los medios tiran 3, pero los warriors, como vemos aquí, tiran 4 si la unidad está con las 4 bloques de madera. Es decir, cuando están enteros tiran un dado extra. Y como vemos aquí, las infanterías pesadas tiran 4. Luego, si pueden ignorar lo que hemos dicho antes, si pueden ignorar algún tipo de impacto enemigo, o alguna bandera, o algún impacto. Y luego, si ellos causan impactos o no. Por ejemplo, especial, las unidades ligeras no causan impactos con las espadas. Cuando salen las espadas cruzadas en el dado, no causan impactos. Luego, si pueden evadir o no pueden evadir. En este caso, los únicos que pueden evadir son las unidades ligeras, y nos dice que siempre pueden evadir. Y luego, si tienen momentum, es decir, si pueden avanzar cuando han eliminado completamente una unidad enemiga o la han obligado a retirarse porque han salido muchas banderas.
Si pone avance es que pueden avanzar. No es obligatorio el avance, aquí es el avance es opcional. Y en el caso de los guerreros nos dice que pueden avanzar y además van a tener van a hacer un combate extra. Tienen un bonus, un combate de bono. Y finalmente la última información que tenemos es la cantidad de hexágonos que se tienen que retirar, cuándo tengan que retirarse por causa de una bandera. Toda esta es la información que tenemos aquí. Estos son las infanterías. Le voy a dar la vuelta y vamos a ver las caballerías. Aquí tenemos las caballerías, que es exactamente el mismo tipo de información. Lo que va a variar pues es los datos que tenemos. Por ejemplo, veis que aquí pueden ignorar muchas más cosas, porque van a ignorar cuando les atacan unidades de a pie, van a ignorar normalmente una espada. Si además la unidad es de inferior, digamos una unidad pesada, una caballería pesada peleando contra una unidad media o ligera, va a ignorar uno porque es infantería y otro por el tipo de armadura. Si se pueden retirar, aquí hay más algunas unidades que se pueden retirar. Por ejemplo, algunas se pueden retirar solo contra unidades de pie, otras siempre se pueden retirar, otras contra cualquier unidad, o por ejemplo estos de aquí, los medios sí se pueden retirar contra caballerías pesadas, no contra ligeras, por ejemplo. Y luego hay una cosa especial que las tienen las caballerías ligeras, que vemos que pone aquí siempre, y además pueden hacer lo que llaman el disparo party and shot. Party and shot es que cuando se iban retirando disparaban con los arcos y pueden infligir algún daño. Y en este caso, en esta táctica de evasión se van a evadir y además van a disparar con el arco a los que les están atacando. Siempre que se evaden, normalmente cuando tú decides evadir, eso es una decisión que tú tomas cuando eres atacado, lo que haces es reducir el daño que te inflige. Solo te van a hacer daño con los símbolos de la unidad tuya, pero tú no vas a devolver el ataque, no va a haber una respuesta. En el caso del Party and Shot, pues sí va a haber una cierta respuesta. No es una respuesta muy grande, pero es algo. Y es una táctica que puede ser bastante efectiva. Sobre todo si tienes muchas unidades de caballería ligera. Luego el Momentum, todas las caballerías veis que tienen Momentum. Y además muchos de ellos pueden avanzar un hexágono extra y combatir y hacer un combate extra. Salvo la super pesada. Estas caballerías de aquí son caballerías super pesadas. Es un poco lo que representa los catafractos que tenían los bizantinos y los sasánidos. Tenían catafractos. Y finalmente, exactamente igual que la infantería, la cantidad de hexágonos que se retiran. De manera que, como hemos visto, pues las fichas no traen datos, pero en realidad es que hay muchísimos datos que tenemos que ver, con lo cual esta hoja la vamos a tener que usar durante mucho tiempo. Al final lo terminaremos aprendiendo, no hay tantos tipos de unidades, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Y es la forma de sacarle provecho a las unidades que tenemos, sabiendo sus características. En esta hoja de ayuda aquí tenemos lo que llaman las acciones inspiradas. Estas son acciones que vamos a poder realizar con nuestros líderes y con diferentes cartas y unas fichas que vamos a tener de acciones inspiradas. Unas fichas que son como unas espadas redondas y que vamos a ir gastando. Tenemos 6 acciones especiales que vamos a poder jugar solo en determinados momentos cuando tengamos una carta que ponga leadership, que utilice el liderazgo, y luego tenemos una serie de acciones que vamos a poder utilizar en cualquier momento. Esto le va a dar bastante color y le va a dar bastante profundidad al juego y le va a dar el ambiente medieval con las cosas que se pueden hacer. Vemos cosas como, por ejemplo, carga montada, ataque, lo que llaman masacre o a pie, que es, digamos, que atacas a tope con la infantería, rally para recuperar unidades, mover, disparar y mover, un poco la táctica de golpear y moverse, golpear, disparar y atacar. Y un ataque, todo Darkness Head, digamos, oscurecer el cielo con las flechas. Bueno, cada uno de ellos va a tener diferentes ventajas y se va a poder usar en determinados momentos. Pero siempre nos va a costar una de estas fichas de espadas que vamos a tener. Tenemos estas de aquí, que son las de los bizantinos y de los romanos y los vándalos, digamos las fichas moradas. Y por el otro lado vamos a tener las de los hunos y los persas sasánidas, que son parecidas pero no iguales. Porque, por ejemplo, aquí tenemos esta que tenemos redeploy, que no estaba en el otro lado. No son exactamente iguales, pero bueno, son similares. Y lo que van a hacer es representar, un poco personalizar cómo peleaba cada ejército. Todo esto unido a lo que hemos visto de las características de las tropas, os van a dar todo el color y toda la información necesaria para hacer las batallas. ¿Y todo esto cómo se va a hacer? Pues se va a hacer utilizando cartas. ¿Cómo son las cartas? Vamos a ver las cartas. Bueno, pues aquí tenemos alguna muestra de las cartas que tenemos en el juego. Como veis, pues hay
Estas cartas de aquí van a dar órdenes a unidades en determinadas secciones del tablero. En el lado izquierdo, en el centro, en el derecho. Aquí 3 unidades en el izquierdo, 2 unidades en el centro. Y aquí vamos a poder utilizar tantas como la mando tengamos. El mando es la cantidad de cartas que tengamos en la mano. Normalmente 4 o 5, las que sean, vamos a poder dar órdenes. Y aquí tenemos una que nos permite dar órdenes en una unidad de cada una de las 3 secciones. Esta carta además es especial porque veis que pone Leadership. Vale, esta carta de Leadership, cuando la jugamos, podemos usar una de las fichas de espadas que nos va a permitir usar una acción inspirada. De manera que siempre que ponga Leadership arriba, vamos a poder utilizar las acciones inspiradas especiales que tenemos. Aparte de este tipo de cartas, hay otros tipos de cartas también. Vamos a verla. Otras cartas, pues tenemos cartas que dan órdenes a unidades ligeras, a unidades medias, a unidades pesadas, o cartas con un texto ya determinado que permiten hacer cosas especiales. Por ejemplo, atacar primero o mover muchas unidades terrestres y que además tiren con algún dado extra. De manera que, como veis, realmente el abanico de opciones que vamos a tener disponibles son muchas, aunque vamos a estar limitados a lo que tengamos en la mano, evidentemente. Pero realmente hay muchas cosas diferentes en la mano y esto va a hacer que cada partida y cada batalla pues sea diferente, porque vamos a tener que adaptarnos no solo a la situación en el tablero, también las órdenes que tengamos disponibles en la mano. Bueno, con esto yo creo que ya hemos hecho una idea de cómo las cosas que tiene el juego. Vamos a verlo todo con un ejemplo muy sencillo de una batalla y os hagáis una idea. Bueno, he colocado aquí para mostraros el escenario del lado izquierdo de la batalla de los campos catalónicos, que es un escenario que tenemos aquí. Este es el despliegue y bueno, más o menos, a ver si lo veis ahí, pues se ve un poco la colocación. Bueno, más o menos. Y este sería el otro lado, porque es una batalla muy grande, entonces han decidido ponerla en 2 escenarios, lado derecho y lado izquierdo. Y este tablero de aquí que he puesto es el lado izquierdo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un montón de unidades. Estos de aquí serían los romanos, los bizantinos. Estos de aquí son los aliados de los bizantinos, que en este caso son los alanos. Y aquí tendríamos por un lado a los hunos, que son todos estos de aquí, y los aliados de los hunos, que son estos otros de aquí, que son los gépidos. Tenemos varios líderes. Aquí este líder sería Atila. Este líder de aquí sería Aecio, que son los generales, digamos, importantes, pero bueno, como en el juego aquí realmente no hay diferencia entre un líder y otro, simplemente señalar que están ahí. Es verdad que quizás viéndolo desde esta posición es más complicado, pero bueno, quizás luego intente hacer una visión diferente, pero lo más fácil es verlo así para que sea una visión más completa del campo de batalla. En este escenario ambos jugadores van a tener 5 cartas. Haremos 5 cartas de aquí del mazo, 5 para cada jugador. Voy a poner en este lado de aquí las de los unos, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí la de los bizantinos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y además en este escenario vamos a tener una de las cosas diferentes que tiene este juego respecto a los otros juegos de la serie Command & Colors, que son estas fichas de aquí. Tenemos 4 fichas para los bizantinos y 3 fichas para los hunos. Estas son fichas de acciones inspiradas. Estas fichas pues son como una especie de espada y las vamos a poder gastar para hacer acciones especiales. También las vamos a ir consiguiendo a lo largo de la partida y las vamos a ir gastando y consiguiendo. Bueno, voy a explicar un poco primero cómo funciona el juego para aquellos que nunca hayáis jugado o no conozcáis cómo funciona el sistema Command & Colors, que es similar en todos los juegos. Ahí, como sabéis, este es el tercero o incluso el cuarto, creo que, de la serie Command & Colors, porque el primero es el de antigüedad, luego salió el napoleónico, hay uno creo que también de japoneses, y este de aquí que es el medieval. En aquí 4, todos funcionan muy similares y es parecido también a cómo funciona el Memoir 44 y los juegos que son de ese estilo. El Cray Havoc, que fue el primero de ellos, que se publicó hace muchos años. Bueno, todos estos juegos funcionan parecido. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el tablero va a estar dividido en 3 zonas. ¿Veis aquí esta línea punteada? Aquí hay una zona y aquí hay otra, de manera que tenemos lado derecho, centro y lado izquierdo y flanco izquierdo. Tenemos 3 zonas.
Esto va a ser importante a la hora de dar las órdenes, porque nosotros en este juego vamos a jugar cada turno una carta. Vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos las cartas del jugador bizantino. Y como veis, pues por ejemplo, tenemos aquí una carta que nos indica que podemos dar órdenes a 2 unidades de la sección central. Queríamos dar 2 unidades que estén dentro de esta línea de aquí y de esta línea de aquí. Cada unidad, como os he dicho antes, la componen 4 bloques. Y en esta, si jugáramos esta carta no tendríamos limitación. Podríamos jugar infanterías, caballerías o lo que fuera. Vamos a tener cartas que nos van a decir, por ejemplo, órdenes unidades en el lado izquierdo, por ejemplo, esta de aquí, o en el lado derecho. O algunas, por ejemplo, como esta de aquí, que nos permite dar una orden a una unidad en cada sección. Y luego algunas especiales, como esta de aquí, pues que tenemos que leer el texto y ver qué es lo que hacen. ¿Vale? De manera, la verdad es que la mano esta del bizantino ha salido muy bien para ver los diferentes tipos de cartas. Y el juego va a consistir en un jugador juega una carta, mueve sus unidades, combate con ellas, y luego el otro jugador va a hacer lo mismo. Siempre se van a mantener el mismo número de cartas, de manera que cuando juegas una carta vas a robar otra carta. Y se va a ir jugando hasta que se cumplan las condiciones de victoria. En este escenario, por ejemplo, las condiciones de victoria es gana el primer jugador que consigue 7 banderas. ¿Cómo vamos a conseguir las banderas? Pues las banderas se van a conseguir normalmente. Cada unidad completamente eliminada del contrario nos va a dar una bandera. Las banderas las vamos a ir marcando con estas fichas que tenemos aquí. Dejarlas por aquí. Y el primer jugador que llega a 7 banderas inmediatamente ganaría la partida. En algunos escenarios puede que te den banderas por ocupar diferentes posiciones. Digo, ocupar, por ejemplo, alguna colina. Estas aquí tenemos son colinas. Por ocupar un pueblo o por lo que sea. Y eso nos va a dar alguna bandera extra y se va a sumar. Las condiciones de victoria en realidad van a ser bastante evidentes casi siempre. Lo que puede pasar en los escenarios, por ejemplo, aquí veis que tenemos el tablero, como os he mostrado antes, es un tablero completamente despejado, pero se le colocan los hexágonos estos para simular los diferentes accidentes geográficos. En este caso tenemos unos bosquecillos y aquí una zona con unas colinas y un río. Este es el río Marne. De manera que, bueno, nos va a indicar en el escenario. Cada escenario nos indicarán las condiciones de los accidentes geográficos y si son pues cruzables o no cruzables. En este caso, por ejemplo, este río no es cruzable. Bueno, también da un poco igual en este caso porque está en el borde izquierdo del tablero, pero en otros casos no da tan igual, claro. Y también las condiciones de cuando combates dentro o encima de una colina o a una colina o desde fuera o... Bueno, todas las condiciones estas nos va a explicar en las reglas y normalmente lo que van a hacer es sumar y restar dados. Como hemos visto antes, cada unidad tiene unas características determinadas y que van a hacer que tienen un número, estos dados que tenemos aquí. Los dados, como he enseñado también, pues van a tener diferentes resultados. Algunos de ellos van a causar bajas a la unidad enemiga. Cada baja vamos a quitar un bloque. Y también cabe la posibilidad de que obliguemos a retirarse al jugador enemigo cuando salen las banderas. Bueno, todo esto lo he ido diciendo un poquito antes, pero bueno, simplemente para que ahora lo juntemos. Vamos a suponer cómo sería el turno. En este caso, por ejemplo, comienzan jugando los bizantinos, lo que llaman aquí el ejército romano, porque nosotros los llamamos bizantinos, pero ellos se llamaron siempre romanos a sí mismos, a pesar de que estuvieran en Constantinopla, en Bizancio. Así que los romanos serán los primeros en jugar. Escogeríamos una carta y vamos a escoger, por ejemplo, pues tenemos aquí una de 3 unidades por el lado izquierdo. En el lado izquierdo tenemos esta zona de aquí, que contamos con un líder. Y tenemos aquí, vosotros no lo estáis viendo bien, pero esta es una unidad. Voy a ponerlo así para que lo veáis. ¿Veis? Estos son tenemos 2 unidades medias, o aquí una unidad ligera. Venga, simplemente para que veáis cómo funciona. Voy a jugar esta carta. Jugaría el jugador romano, jugaría esta carta, la pongo aquí en el descarte. Estas cartas serían la mano del romano. Y movería 3 unidades. Entonces movería, por ejemplo, esta unidad de aquí, que es una unidad media. Pues comprobaríamos en la tabla
¿Cuál es su movimiento? Normalmente esto es muy sencillo. Vemos aquí. Pues una unidad media tiene 2 de movimiento, ¿no? 2 de movimiento. Pues movería 2. Por ejemplo, podríamos mover... No, no llegamos a atacar, con lo cual, pues la realidad es que no sería un movimiento muy acertado. Pero sí podemos hacerlo con esta unidad de aquí. Y para situarnos para pelear. Por ejemplo, esto de aquí es una unidad ligera. Mueve 2 y ataca a 4 de distancia. Que podríamos situarla, por ejemplo, aquí. Esta otra la podríamos subir un poco más adelante para formar una línea. Bueno, lo que estamos haciendo en realidad es abrir un poco sitio para esta de aquí. Avanzamos con el líder. Y esta unidad aquí. Bueno. Y estas dispararían. Como disparan a 4 de distancia, cuando disparan tiran solo un dado. Y van a disparar a estas unidades de aquí, que son ligeros también. Tiramos un dado. Y sale un casco. Este sería un impacto si tuviéramos líder. Pero como no tenemos líder, no es impacto. Teníamos que haber sacado el color de la unidad a la que atacamos. Bueno. Y al final del turno robaría otra carta el jugador romano. Jugaría ahora el jugador de los unos y haría lo mismo. Jugaría, moveríamos y demás. Realmente la mecánica del juego es muy sencilla. Lo único que tenemos que tener en cuenta son varias cosas. Hay formas de ignorar. Una de las cosas que más te puede causar problemas es cuando tú atacas, es que el enemigo te devuelva el ataque. Aquí en este juego, si tú atacas a una otra unidad, vamos a suponer que esta unidad, por ejemplo, ha movido hasta aquí, o aquí vamos a ponerla aquí, vamos a coger una por aquí, por ejemplo, esta de aquí ha movido aquí, ¿vale? Y esta ataca aquí. Tiraría sus dados, en este caso es una unidad de media que tira 3 dados, tiramos los dados y vemos que le causamos 2 bajas, porque esa es una baja porque es una unidad ligera. Pues un verde, quitaríamos un bloque, pero esa unidad permanece ahí, con lo cual va a devolver el ataque, va a contraatacar. En este juego, hay cosas diferentes en cada uno de los juegos de la serie Command and Colors. Por ejemplo, en el napoleónico sí influye la cantidad de bloques que tenéis en una unidad. En el de antigüedad y en este no. ¿Por qué? Porque en realidad lo que representa, más que la cantidad de tropas que están activas, es un poco el valor moral de la unidad. De manera que esta unidad contraatacaría. Tiraría sus dados. Como es una unidad ligera, tira 2 dados. Tiraría 2 dados. Y al salir un triángulo azul, como estas unidades son medias, tiene un triángulo azul, pues eliminaría uno y la eliminaría. Vale. Una cosa que puede pasar es que salgan banderas. Cuando salen banderas, la unidad que recibe una bandera debe retirarse. Y tiene que retirarse, dependiendo del tipo de unidad que sea, una cantidad de hexágonos que nos va a venir aquí en la tabla. ¿Vale? Que lo hemos estado viendo antes. Vale, pero hay formas de evitar retirarse con esas banderas. Por ejemplo, hay una cosa aquí que se llama una unidad estar apoyada. ¿Cuándo una unidad está apoyada? Se considera que una unidad está apoyada cuando hay 2 unidades de su bando que están adyacentes a ella, que la están tocando. En este caso, esta unidad de aquí solo tiene esta, tendría 1. Pero si hubiéramos atacado a esta de aquí tendría 2. Tendría esa y tendría esta. O esta unidad, por ejemplo, de aquí tiene 1, 2, 3. Esto lo que hace es que, digamos, a la hora de jugar sea conveniente, digamos, avanzar con esos apoyos. Y tratando de formar esos apoyos. También podemos evitar una bandera al tener que retirarnos con un líder. Un líder evita que tengamos que retirarnos. Incluso si tenemos un líder detrás, nos vamos a retirar hasta donde está el líder nada más. El líder, digamos, para la retirada. Y esto es importante porque le da más importancia a los líderes. Los líderes tienen importancia porque van a hacer, cuando salga un casco, que causemos más bajas, y además van a evitar las retiradas, que muchas veces son bastante problemáticas. Problemáticas primero porque no devolvemos el combate, cuando nos atacan no devolvemos el ataque, y además nos pueden situar en posiciones realmente peligrosas, incluso pueden sacarnos del tablero, en cuyo caso la unidad se consideraría eliminada. De manera que eso es lo que ven. En este juego además existe la posibilidad de gastar una ficha
de acción inspirada para evitar una bandera. Gastándola, lo podemos hacer en el display que tenemos con todas las acciones que os he mostrado antes. Veis a la derecha las que llaman las acciones de batalla, y una de ellas es Bravery, o sea, coraje, ser valiente, valentía, que evita una bandera. Y ahí lo tenéis. Vale, es una de las acciones que podemos tener. En el juego, además, vamos a tener que tener en cuenta siempre los tipos de clase de unidades que tenemos. No solo tenemos unidades ligeras, medianas y pesadas, sino que además las unidades, digamos, que tienen mayor tipo de armadura van a ignorar impactos de las unidades que tienen menos armadura. Normalmente los impactos que ignoran son los impactos de espadas, cuando sale una espada en el dado. De manera que esto pues va a dar una cierta de simulación de la importancia de la cantidad de armadura que llevan unos bandos. Y además la caballería va a ignorar otra más, de manera que si tienes una unidad de caballería, por ejemplo, pesada, peleando con una infantería media, ignora una espada por la armadura de pesada a media y otra por la altura de caballería contra infantería. De manera que realmente hay más factores a tener en cuenta. En este juego además hay unidades que a veces no van a llevar arcos y a veces sí van a llevar. Tenemos estas fichas, por ejemplo, en el No Bow, pues por ejemplo estas unidades de caballería que normalmente pueden llevar arcos, en este escenario no lo llevan. Le ponemos esa ficha. Y al contrario, puede pasar que haya unidades como esta de aquí o aquellas de allí que normalmente no llevan arcos y que en este escenario sí llevan arcos. Eso nos lo va a poner el escenario. Y realmente el juego no es muy complicado, porque prácticamente con 4 reglas se puede explicar. Una cosa que sí hay que tener en cuenta es que cuando tú, por ejemplo, consigues hacer retroceder a una unidad enemiga, o la eliminas completamente, si consigues avanzar, puedes avanzar normalmente hay una acción que se llama Momentum, que te permite avanzar al espacio que ha vaciado la unidad contraria. Y en algunos casos puedes además combatir de nuevo, sobre todo la caballería. Lo cual pues simula un poco la penetración de la caballería. La caballería es pesada. En este juego hay caballería pesada y súper pesada. Los catafactos famosos de los bizantinos y de los sasánidas. También hay unidades que pueden tratar de evadirse antes del combate. Hay unidades, sobre todo las unidades más ligeras, pueden evadir. Cuando son atacadas por unidades más pesadas, pueden evadir el combate. La evasión lo que hace es que va a reducir el daño que reciben, porque solo van a recibir daños cuando salga el símbolo de su color. No van a recibir daños ni por espadas ni por cascos. Por lo cual pues es una rebaja. Pero no van a batallar de vuelta, no va a contraatacar, porque se supone que se están retirando. Y la unidad efectivamente va a tener que retirarse. Normalmente 2 hexágonos hacia atrás. De manera que esto va a hacer un poco que cada tipo de unidad no solo tiene sus características por los dados que tira, los dados o impactos que hace, por la armadura que tiene y las características que tiene. Si puede disparar a distancia, si se puede evadir, no se puede evadir, si puede cargar y puede luego hacer momentum y volver a contraatacar, volver a atacar una segunda vez en la misma acción. Todo este conjunto hace que el juego sea muy interesante porque realmente refleja las características, con unas reglas no muy complejas, las características que podía haber en las batallas medievales. Bueno, no me voy a enrollar mucho porque realmente es que el juego no tiene mucho más, y además desde esta posición que estamos viendo aquí tampoco es que se aprecie mucho lo bonito que es este juego, que es realmente cuando lo ves un poco de lado. A ver si os puedo enseñar luego un poco la visión de lado para que veáis un poco cómo queda, porque es realmente es bonito del juego, es una cosa interesante. Yo estoy pendiente de fabricarme unas alturas para que el terreno se vea reflejado también en 3 dimensiones. Que yo creo que va a ser interesante, va a ser divertido y jugar así y más vistoso desde luego. Voy a hablar de las diferencias reales que hay con los otros juegos de la serie Command & Colors.
Lo primero es el tema que os he dicho de las diferentes armaduras. En el juego de antigüedad no hay estas diferencias. Y tampoco la altura de caballería. No hay estas diferencias, no se restan. Eso, creo que en el juego de Samurai sí que lo hay, pero aquí ya lo añadieron también. Y yo creo que es un buen añadido. Y luego tenemos el tema este de las acciones inspiradas, que tienes un montón de acciones que realmente puedes hacer. Todas estas de aquí, en el caso de los romanos y de los vándalos, y todas estas de aquí en el otro lado, en el caso de los sasánidas y los hunos. No son iguales, son parecidas y hay algunas que se repiten en ambos lados, pero no son iguales. Y reflejan un poco las características de cada ejército. ¿Cuándo vamos a poder jugar las secciones inspiradas? Pues las vamos a poder jugar cuando tengamos alguna carta con la palabra liderazgo, leadership. ¿Veis esta carta que pone ahí, leadership any section? Vale. Cuando jugamos una carta de estas, vamos a poder jugar una acción inspirada. Y además en la propia carta nos lo va a decir. Incluso vamos a ganar aquí cuando juguemos esta carta vamos a ganar una ficha de acción inspirada. De manera que las acciones inspiradas las vamos a jugar. Cuando jugamos una carta de leadership podremos jugar cualquiera de estas que pone aquí. Todas estas 6 que tenemos ahí en el centro. Y luego estas 3 las podemos jugar en otro momento. No necesitamos que haya una carta de acción inspirada, sino simplemente la gastamos y ya está. Todo ello con una cierta mesura, porque tenemos un límite. Y también, pues como pasa en muchos juegos, saber jugarlas y en qué momento, estas cosas especiales, saber jugarlas y en un momento determinado es importante. Y acabar la batalla y tener algunas aquí, pues quizás es que no las has hecho bien también. Hay que jugarlas, usarlas y saber usarlas cuando. Bueno, vamos a hablar algo más del juego ahora, pero yo creo que más o menos os podéis hacer una idea, sobre todo si habéis jugado, desde luego, si habéis jugado los otros Command and Colors, enseguida os podéis hacer una idea muy sencilla de cómo es este juego. Bueno, espero que os hayáis hecho una idea de cómo funciona este Command and Colors. Si no lo conocíais, si ya lo conocíais en la serie, pues será más fácil. No he querido extenderme mucho realmente en el ejemplo de juego, porque primero porque la visión cenital para este juego no es la más adecuada. Y segundo porque es un juego que tiene tan pocas cosas que no sé si alargarme tanto en un vídeo hubiera sido contraproducente. Bueno, yo creo que con lo que habéis visto puede ser suficiente. Os espero al menos. A mí es un juego, la verdad es que la serie Command and Colors, cuando salió el primer juego, en la antigüedad, me llamó la atención. Bueno, eran batallas de antigüedad, a mí me gustan mucho las batallas medievales, las batallas de antigüedad también. Y lo compré y la verdad es que es un juego que en su momento disfruté bastante y jugué bastante. Pero con el paso del tiempo pues he ido quedando postergado, como muchos otros juegos, he ido quedando postergado en la ludoteca. Cuando fueron saliendo otros juegos, salió el de Samuráis, me llamó la atención, pero los japoneses, la verdad es que las batallas japonesas son tan raras, son tan peculiares, y además creo que jugué alguna partida con algún amigo que tiene el juego, y no me terminó de llamar la atención. Aunque meten en el juego, meten algún concepto que luego utilizan aquí en este juego, en el medieval, concepto de superioridad de altura, digamos, que evita algún impacto, pero tiene otras cosas diferentes. No terminó de llamarme la atención y no entré. El napoleónico tampoco. Quizás el napoleónico, mucha gente dice que es probablemente el mejor. Y yo, pues, creo que por reglas es probable que sea cierto, que es el más completo, el que tiene más cosas, pero también es el juego que representa una época más moderna y por necesidad tiene que meter cosas, las armas de fuego, los cañones y un poco las tácticas napoleónicas, pues obligan un poco a que sea un juego más complejo. Siempre pasa que a mí me pasa que, llamándome la atención las guerras napoleónicas, si tengo que elegir siempre entre un juego napoleónico y uno que no lo sea, por algún motivo acabo decantándome del juego que no es napoleónico. Sinceramente no sé muy bien explicar esto. Es una preferencia, pero no es un rechazo a la época napoleónica. El caso es que no lo compré, sí lo he tenido hace poco porque me lo enviaron amablemente la gente de Do It Games, me envió un juego base y es un juego que yo creo que merece mucho la pena. Un juego que se puede disfrutar y que espero disfrutar en el futuro. Y finalmente este juego medieval, pues yo creo que cumple las expectativas de lo que a mí le puedo sacar a un juego. ¿Sabes? El detalle de las batallas, además las batallas
Bueno, las de bizantinos pues son un poco más clásicas, si queremos decirlo así, de batallas medievales, aunque no son medievales estrictamente. Y desde luego las batallas de las cruzadas son muy curiosas. A mí me ha parecido que las batallas de las cruzadas son especiales, son diferentes. Porque por un lado los caballeros cruzados tienen unas unidades extremadamente potentes, los propios caballeros y los caballeros de las órdenes religiosas, los templarios y los hospitalarios, que además aquí en el juego vienen representados muy bien porque los hospitalarios y los templarios tienen mejor defensa y mejor ataque que cualquiera de las otras unidades. Y que la verdad es que esto hace que haya unas batallas muy curiosas. Cuando yo he jugado mucho la serie de Main of Iron, también de GMT Games,